están? Soy la doctora Ana Nogales con ustedes, como todos los jueves, aquí nos encontramos. Y hoy vamos a hablar de cuál es el perfil de aquella persona, aquel asesino masivo, el que tira a matar indiscriminadamente quizás. Un hombre armado en el día de ayer con una pistola y un rifle mató al menos 4 personas en un hospital en Tulsa y luego se suicidó. Este es un tiroteo masivo. Tiroteo masivo se consideran aquellos que una persona ha matado a 4 personas o más, o sea, no solamente a sí mismo. En este caso, mató a 4 personas y luego se suicidó. ¿Saben qué? Este es el número 20, el tiroteo masivo número 20, después de la masacre de Uvalde, donde pasó hace 8 días, o sea, ayer serían 7 días. O sea que en 7 días hubo 20 tiroteos masivos más. Es el número 233 del año. Han habido 233 tiroteos masivos en el año. Y ustedes dirán, pero qué barbaridad, y la policía no hace nada. No. Fíjense en que hay muchos otros donde la policía ha intervenido y quizás no nos hemos enterado. Quizás porque no han sido 4, han sido 3. Entonces no se consideran tiroteos masivos. O porque, por ejemplo, lo que ocurrió en Berkeley, que un muchacho estaba negociando con otros para que juntos fueran a tirotear una escuela y alguien lo denunció y la policía intervino y entonces no lo hemos visto en las noticias como un tiroteo masivo, porque gracias a la policía que pudo intervenir, esto se pudo evitar. Terrible, terrible. En términos generales, más de 8.000 personas en los Estados Unidos han muerto en tiroteos en este año. Más de 400 niños han recibido disparos. Fíjense, los tiroteos masivos han aumentado en los últimos años, pero muchísimo. En el 2021 ocurrieron casi 200 incidentes de este tipo. Más personas han muerto por heridas o lamentablemente han sufrido heridas por estos tiroteos escolares masivos en los Estados Unidos en los últimos 18 años, más que en todo el siglo XX. Y uno diría entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué podemos hacer para controlar este tipo de situación? Lo que pasa es que cuando ocurre uno, generalmente uno grande, como los que hemos visto últimamente, después de esos vienen otros seguidos, porque la persona que tiene esta inclinación se identifica quizás con aquella otra que cometió semejante atrocidad, diciendo, yo no soy el único. Entonces buscan ese mismo tipo de recurso para aliviar su ansiedad, su depresión, su alienación, lo que podamos ver en estas personas. Y entonces estos tiroteos pueden responder a distintas causas. Pueden ser intencionales, donde la persona diga, bueno, sí, voy a matar a esta gente porque son maometanos, musulmanes o lo que sea, ¿no es cierto? Buscar una justificación racial, porque son negros, porque son blancos, porque son de un cierto color, o a veces parecería que fueran totalmente indiscriminados, como uno dice, pero no sé, no sé por qué pudo haber hecho semejante cosa, ¿no? En el caso del hospital de Tulsa parece que fue premeditado, que hubo una cierta intención. Este hombre entró y mató a un paciente, a 2 médicos, parece que el paciente estaba con dolor, a los 2 médicos, a una recepcionista. No sabemos bien todavía mucha información, pero lo que sí sabemos es que fue intencionado. Pero el chico este de la escuela de Uvalde, ¿no? Como que uno no, sería más difícil entender el por qué puede ir a matar a niños indiscriminadamente, a 19 niños y 2 maestros. Es muy difícil de entender este tipo de situación. Por eso es que hay diferencias y no se puede generalizar qué es lo que está en la mentalidad de una persona, porque las motivaciones pueden ser muy diferentes. Eh, hay ciertas cosas que podemos revelar que tienen en común todas estas personas. Y generalmente lo que tienen en común es lo que hace que podamos hablar de un perfil que no es totalmente delineado, no sabemos exactamente cómo es esa mentalidad
del tirador masivo, pero podemos hablar de ciertas cosas, pero tengamos en cuenta que si hay algo que es importante es que muchos de estos jóvenes o hombres que han sido tiradores masivos a veces tienen más cosas en común con la mayoría de la gente, con la angustia de vivir, con la ansiedad de vivir, con la depresión que uno puede vivir. Muchas de esas personas escriben cosas terribles en el Internet, en Facebook o en cualquier medio social, no necesariamente se van a convertir en tiradores masivos. Entonces, eso a veces hace que uno diga, ¿qué pasa, no? ¿Y cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Lo que sabemos es que generalmente son hombres y son hombres blancos. También recientemente el de Uvalde era un muchacho latino, pero por lo general son hombres y hombres blancos. Y por lo general son jóvenes cuando son los tiradores en las escuelas, son jóvenes y muchos de ellos son hasta a veces los mismos que han pertenecido a esa escuela, que han sido estudiantes de esa escuela, que tienen resentimientos contra la escuela, pero si no, son hombres jóvenes entre los 30 o 40 años, más o menos en esa edad, que es justamente la edad del tirador que causó estragos en este hospital de Tulsa. Pensar entonces, si son hombres, estamos hablando de la masculinidad, del poder, del tener armas. ¿Qué es lo que tiene esta gente, estos hombres en su mente, ¿no? Sabemos que como sociedad, como cultura, hay una cierta apreciación del dominio masculino que a menudo va vinculado con la agresión. Pero cuidado porque no todos los hombres son violentos, ¿cierto? No todos los hombres son abusadores, no todos los hombres cometen violencia contra la mujer, no todos los hombres cometen violencia contra la sociedad, sino que son estos pocos que causan tantos daños, más aún cuando hay armas de fuego al alcance. Los medios de comunicación, la televisión, las películas, los juegos de videos, están inundados de mensajes de tipo masculinos, bien machistas, mostrando al hombre como exitoso. Desde los niños, ¿no? Que ven a Spider-Man, Batman, y que pueden saltar desde la terraza de un edificio, salvar a otras personas, hacer cosas heroicas. Por supuesto que todo niño va a querer identificarse con esa persona o ese personaje, no persona, ese personaje héroe, ¿no? Todos los niños quieren ser héroes, pero esto es mucho más complejo, es realmente muy complejo porque llegar a tener ese coraje como para ir a disparar en una escuela o en una iglesia o en un concierto, hay mucho más detrás de eso. Alguien me preguntó en la presentación anterior acerca de los videojuegos, que son tan agresivos. Y sí, hay comprobantes, se sabe que los videojuegos agresivos de violencia pueden motivar a muchos hacia la violencia. Muchos asesinos, se sabe por estudios que se han hecho en asesinos, que gravitan hacia ese tipo de juegos violentos, los buscan, se sienten gratificados con ellos. Eso es también algo muy comprobado. Pero tampoco podemos decir que todas las personas que están jugando esos juegos son gente agresiva o violenta. Hay veces que algunos son muy tranquilos, a algunos niños muy tranquilos les gusta este tipo de juegos y descargan lo que podría ser una agresión quizás contra la hermanita, lo descargan haciendo este tipo de juegos. Así que es un poquito difícil decir que este es la causa de un comportamiento de una persona asesina. En realidad, sabemos también que cuando hubieron el tiroteo en Columbine School, ¿se acuerdan? En aquel momento también se supo que muchas de estas situaciones tenían que ver con los videojuegos. Pero en realidad todo depende también del hogar, ¿no? De cómo sea ese hogar, cómo trabajan los padres con sus hijos, qué les dicen acerca de los juegos, cómo manejan esa situación, si despiertan otros intereses, si además de los juegos también van y juegan fútbol, soccer o tenis o otro deporte, o si es en una vida social, o sea, si todo está concentrado en los juegos de violencia es muy diferente que si, bueno, juega un ratito con esto, pero después juega con otras cosas y tiene su núcleo social. Pero recapacitemos un poco porque en realidad los juegos de violentos en videos no están solamente en los Estados Unidos, están en todas partes del mundo.
y sin embargo en otras partes del mundo no se registran este mismo índice de violencia que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso es una parte, pero veamos porque hay otras partes también, otras cosas, otras motivaciones que hacen que alguna persona pueda llegar a este tipo de situación. Por ejemplo, la intolerancia, la intolerancia a todo lo que no es igual a uno, ¿no? Y en este caso estoy hablando más que nada de aquellos de la supremacía blanca, que piensan que son una raza superior y que piensan que los que no son iguales, ya sean latinos, afroamericanos, asiáticos o de donde vengan, vienen a robar la cultura, a quedarse en este país, a hacer desastres con la cultura tan prodigiosa que ellos piensan tener. Esto se trata de lo que estamos llamando últimamente la teoría del reemplazo, ¿no? Esta forma tan atroz de percibir de que les van a sacar su lugar de vida, la teoría del reemplazo. Es interesante que justamente ayer, ahí en Tulsa, donde estuvo esta masacre, hace exactamente 101 años, hubo otra masacre, el mismo día, el 1 de junio, 101 años atrás, donde la supremacía blanca mató a aproximadamente 300 personas afroamericanas. 300 personas. ¿Y por qué? Porque una de ellas había acosado a un hombre blanco en el elevador. Entonces, eso era un no y bueno, la retaliación fue esa, la reprimenda. Así que la represalia. 300 personas muertas a pocas cuadras de donde ocurrió lo del hospital. Nación realmente como país, el racismo sigue existiendo, ustedes lo saben, aquí eso sigue ocurriendo. Ocurrió en la iglesia de Charleston, en el club nocturno de Pulse, donde han habido estos tiroteos masivos, así que esto sigue actual. 101 años o mucho más de 101 años, todos estos prejuicios y estos crímenes de odio siguen haciendo estragos en la vida de los Estados Unidos. Lo que está claro entonces es que necesitamos confrontar todas estas cuestiones de crímenes de odio y de extremismo para poder cortar con esta terrible falta de respeto o este etnocentrismo que existe en este país, estos prejuicios, esta discriminación contra el otro, que también existe en otras partes del mundo, pero no van a hacer una masacre como la que ocurre aquí. Es muy distinto de las masacres de guerra, ¿no es cierto? En realidad, la base quizá podría ser la misma, pero en las masacres de guerra se ocurren otro tipo de cosas, ¿no? De cuestiones políticas, de cuestiones económicas, de cuestiones del medio ambiente. Es otro complejo, otra complejidad de situación. Luego tenemos que no podemos dejar de lado la cuestión de las armas de fuego, que generalmente son compradas legalmente. Eso es lo que más duele, ¿no? Saber que se venden esas armas de fuego y que no hay una restricción. Pero sabemos que el gobierno está muy, muy entusiasmado por regir esta situación, por cambiarla. Yo creo que la presión de todo lo que ha ocurrido últimamente está ahí y que tanto un partido como el otro tienen que dejar sus ideas políticas a un lado y pensar en el bienestar de la población en general. Nuevamente, la diferencia que hace en los Estados Unidos con otras naciones del mundo es justamente la disponibilidad y el acceso a las armas, particularmente las semiautomáticas de guerra, que son altamente destructivas, ¿no? En otras partes del mundo no existe esa posibilidad de que voy a ir a comprar un rifle, ¿no? Yo no entiendo mucho de rifles, pero en mi lógica es ilógico. Mi lógica es ilógico lo que está ocurriendo. Estoy segura que todos ustedes están de acuerdo, ¿no? Fíjense que en Estados Unidos, que constituye el 5% de la población mundial, representa entre el 35 y el 50% de la propiedad mundial de armas, con 88 armas por cada 100 individuos. O sea que casi todos tienen un arma. O quizás
unos tengan más de un arma en su hogar y otros no tanto, ¿no? Pero solo la mera presencia de un arma en el hogar ya puede producir un efecto fatal en la misma persona o en cualquiera de las personas que lo rodean en el hogar, ¿no? Cuando hay violencia doméstica y hay un arma en el hogar, esa persona está mucho más expuesta a una fatalidad. Nunca me olvido un caso que tuve de un muchachito, jovencito, un niño era, ni siquiera adolescente, que encontró un BB gun, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es un BB gun, lo encontró en la casa y fue y le pareció simpático, le disparó al perro y lo mató. Hasta un BB gun puede tener efectos terribles. Ese muchachito estaba con una culpa, imagínense ustedes, de haber matado a su propio perro. Imagínense un muchachito, no me acuerdo si tenía unos 8 o 10 años aproximadamente. Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto con las armas de fuego, ¿no? Necesitamos que se tomen cartas en el asunto y se podamos aprender de todo lo que hemos vivido y darnos cuenta de que algo tenemos que hacer. Ahora, en cuanto al perfil más psicológico de la persona que es un tirador masivo, las cosas que se han comprobado es que la persona tiende a aislarse. Es una persona que se aísla del mundo porque no se puede identificar con los demás y comienza a recluirse en su propia vida. Generalmente tiene un historial de frustración, un historial de trauma y proyecta todo lo que le está pasando, todo lo malo que le está pasando a los demás. Todos los demás tienen culpa excepto él o ella, ¿no? Pero generalmente estamos hablando de él porque la mayoría nuevamente de los tiradores masivos son hombres. Entonces se sienten maltratados por la vida y se sienten que tienen que tomar revancha. Y entonces es como que necesitan una cierta gratificación para consigo mismos, para poder centrarse en su sufrimiento. Y no se dan cuenta de lo que puede ocurrir cuando hacen algo de esta categoría. Muchas veces lo hacen en función del suicidio. Fíjense en qué interesante. Muchos de estos muchachos más jóvenes, más que nada los jóvenes, quieren suicidarse, pero como no se animan a suicidarse, tienen que hacer algo grave para que venga la policía y los mate. Una postura totalmente ilógica, atrofiada, loca, entre comillas, ¿no es cierto? Que nos dice de una enfermedad mental, ¿no? Que hay detrás de todo esto una terrible depresión, pero no solamente una depresión, sino una completa negación de lo que a él le está ocurriendo y la necesidad de vertir esa agresión hacia los otros y terminar con la agresión, terminando con su propia vida. Estas personas sienten que no pertenecen y con frecuencia viven en poblados pequeños donde todos se conocen. Es mucho más común que en lugares, en ciudades grandes, porque es conocido, entonces no tiene dónde esconderse. En una ciudad grande un muchacho puede esconderse. En un pueblo pequeño todo el mundo sabe lo que le está ocurriendo al vecino. Y son entonces los que más se sienten confrontados por una sociedad que ellos la perciben como que lo están rechazando. Como también perciben, nuevamente hombres, muchachos, que las mujeres, las chicas, lo están rechazando. Y posiblemente sea cierto, ¿no? Porque si tienen estos problemas de agresión y de violencia, es muy probable que las chicas lo rechacen. Pero para ellos, como no tienen esa responsabilidad, ese insight, esa forma de entendimiento personal, sienten como todo lo que los demás están haciendo es contra ellos. Y en realidad hay generalmente como base un trauma generalmente infantil, un trauma quizás en el hogar, quizás vieron violencia en el hogar entre sus padres o el padre, el padrastro, el padrastro, el padre o la madre. Hubo quizás agresión sexual, a veces ha habido suicidio de los propios padres o algún otro tipo de trauma que haya hecho estragos en el desarrollo psicoemocional y social de este joven.
por eso se sienten con esa desesperanza, esa desesperación, ese autodesprecio, sintiéndose rechazados por todo el mundo. Y viven una crisis constante que están tratando de superar, pero no saben cómo hacerlo. Eh, por ejemplo, muchos de ellos, muchos de estos muchachos, hacen saber hasta a sus propios maestros que van a hacer un tiroteo masivo. Muchos de estos lo escriben en Facebook, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo dicen, ¿no? O sea que de alguna forma están buscando que se les preste atención y que se les preste atención psicológica, atención médica quizás también, pero no la reciben. Muchos creo que yo que se deben de asustar si alguien viene y le dice, voy a matar a todos en la escuela, y se asustarán, ¿no? Y dirán, mejor me alejo de esta persona en lugar de reportarlo. Pero aún si lo reportan, ¿cuánto puede hacer la policía? O la escuela debe denunciar a la policía, pero la policía muchas veces no puede hacer demasiado. Sin embargo, en el caso que les acabo de contar de Berkeley, sí fueron, allanaron la casa de este muchacho y se encontraron con una cantidad de armas de fuego, o sea que la intención estaba ahí, estaba todo preparado para que esto se cometiera. Así que es muy interesante ver la dinámica mental, psicológica, emocional de estas personas, porque no es la misma de una persona sana, ¿no? Sana. Una de cada 5 personas en los Estados Unidos tenemos problemas de salud mental de alguna categoría, así que qué es sano, qué es enfermo es un término bastante relativo, pero estamos hablando acá de un problema mayor en la estructura del pensamiento de esta persona. Muchos de ellos buscan la fama que nunca tuvieron, buscan buscar su notoriedad dentro del ambiente, y yo creo que Facebook ha sido muy responsable de todo esto, no por condenar a Facebook, porque me parece algo maravilloso, ¿no? El poder encontrar a la familia, amigos, estar comunicados socialmente, más aún durante la pandemia que hemos estado aislados, Facebook ha sido maravilloso para conectarnos y para mantenernos unidos, pero en Facebook, los jovencitos principalmente, las personas mayores también, ¿no? Ponen esas caras felices, como que todo es felicidad, como que todo está bien. Los jóvenes posan, ¿no? Mostrando sus virtudes, y aquel que no se siente con la misma convicción acerca de sí mismo no puede hacer lo mismo, se siente totalmente aislado de todo eso. Así que hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad cambiante, muy distinta, muy difícil para muchos jóvenes para poder vivir en ella. Los tiradores masivos diseñan entonces el acto final como para sentirse el héroe, como para sentir que han sido reconocidos de alguna forma, aunque sea tan negativamente. Y saben perfectamente que van a ser asesinados, que su vida va a terminar mínimo en la cárcel para siempre, pero lo que planean realmente es saber que ese va a ser la terminación de sus días, y muchos de ellos hasta se suicidan después de haber hecho una matanza. Eh, este problema es un problema complejo, como ustedes pueden ver, y que es difícil explicarlo, ¿no es cierto? Es difícil explicarlo, es difícil encontrar una guía para decir las personas son tal cual así. Entonces, ¿cuáles pueden ser las soluciones posibles? Necesitamos recursos en las escuelas. Si va un muchacho a decir, voy a hacer un tiroteo, voy a matar a alguien, es porque está buscando ayuda. Y las escuelas no siempre tienen esos recursos de psicólogos o de psiquiatras, quizás también para medicar. No siempre están esos recursos, ¿no? O si hay, no son los suficientes para ayudar a toda una población escolar. Entonces se necesitan muchos más recursos de salud mental en las escuelas, de gente que esté disponible para escucharlos, para entenderlos, para guiarlos, para manejarlos de alguna forma mucho más positiva, para poder rendir servicios más positivos. Necesitamos entrenamiento en la policía también para que puedan entender que a veces hay cuestiones de enfermedad mental que necesitan servicios urgentes. Yo sé que estamos muchísimo mejor que en el pasado, pero todavía
cuando uno llama por servicio de salud mental por alguien que se quiere suicidar o alguien que está mal emocionalmente, viene la policía y los esposa, ¿no? Creando mucho más trauma en la persona y mucha más desconfianza. Principalmente cuando tenemos problemas de esquizofrenia, paranoide, por ejemplo, donde la persona piensa que están detrás de él o ella y viene la policía y los arresta, ¿no? Eso es algo que tiene que cambiar y es muy necesario que se hagan cambios en las leyes al respecto. Muchos de estos muchachos que están completamente desesperados, llega el momento que ya no les importa si están vivos o muertos, no les importa nada. Por eso es que dar su vida y matar a la gente es algo que ya es la culminación de esta enfermedad terrible de los tiradores masivos. Es importante para los padres conocer bien a sus hijos, ver qué juegos hacen, entender lo que están haciendo, ver en el Facebook con quién se están conectando, ver lo que escriben en el Facebook. Y también ustedes mismos como adultos, si ven en Facebook que alguien está escribiendo algo que es fuera de lo normal, también avisar a la familia o avisar a la policía si es necesario. Es importante la intervención de todos nosotros como comunidad para que este tipo de situaciones no se repitan, ¿no? Quizás que no se repitan tanto, aunque sea tanto, para poquito a poquito ir cortando esto, porque ya esto es demasiado masivo, demasiado masivo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos también acerca de tolerancia y respeto por los demás. Como cultura tenemos que trabajar hacia una mayor igualdad y respeto por los demás y principalmente a una disminución en esa glorificación de la cultura de la violencia. Ese terrible impacto que tiene en tantos el pensar que la violencia puede ser una respuesta. La respuesta en el hogar, la respuesta en las escuelas, la respuesta en el trabajo, la respuesta en la iglesia o en cualquier otro lugar donde estamos con otros que no sean iguales que nosotros. Tenemos mucho que aprender de los demás y no podemos pensar que unos somos mejores que otros. Yo sé que estoy hablando en español, estoy hablando a usted, que es latina o latino, en los Estados Unidos o quizás fuera de los Estados Unidos también, y sé que me imagino que ese grupo de supremacía no me está escuchando, pero es importante que sepamos y que podamos actuar como para hacer algo al respecto. Educarnos, informarnos es muy importante. La salud mental es sumamente importante. Sabemos también, no voy a dejar de lado, de que la salud mental cuando hay una psicosis, una esquizofrenia paranoide, donde escuchan voces que le dicen, haz esto, mata a tal persona, toma revancha, esas voces que martirizan pueden ser también la base de un tiroteo masivo, pero entiendan ustedes bien que es el porcentaje de personas que actúan así, que tienen una enfermedad mental, es mínimo. Nuevamente quiero aclarar que para mí, a mi entender, cualquier persona que actúa así masivamente con tanta agresión es una persona que tiene una enfermedad mental. Y lo digo muy claramente porque muchas veces dicen que la enfermedad mental no tiene correlación con la violencia. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que muchas personas no fueron diagnosticadas con una enfermedad mental y que han sido tiradores masivos. Pero nuevamente les digo muy claramente que aquella persona que llega a este tipo de actitud es porque tiene algún tipo de enfermedad mental. Algo no está bien, eso no es normal, ¿cierto? Esto tiene que tener muy claro. Y en una reflexión personal mía, en particular mía, estaba pensando yo en cómo es esta sociedad, siendo latina, siendo ustedes latinos, poder comparar esta sociedad con las nuestras, ¿no? Nuestras sociedades también, nuestras en Latinoamérica, también hay mucha violencia, muchísima violencia, pero violencia que generalmente viene del narcotráfico, de ese tipo de mafias que tienen otros objetivos. Pero pienso que los latinos, donde podemos poner, si ponemos eso a un lado, ¿no es cierto? Porque estos tiradores masivos no tienen que ver con el narcotráfico acá en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que acá en Estados Unidos está ocurriendo? Y a mi parecer
es que el cambio de esta sociedad se ha hecho tan individualizada, tan personalizada para cada uno. Cada uno necesita mostrarse como que así, como que es algo especial para poder distinguirse, para poder tener esa notariedad, ¿cierto? ¿Lo sienten ustedes así también? Y las posibilidades no son las mismas para cada uno, ¿no? Hay gente que tiene más talentos que otros, hay gente que viene de familias más adineradas que otros, hay gente que ha vivido traumas o más traumas que otros. Todos somos distintos, ¿no? Pero si un muchacho ha vivido con tantas dificultades, va a tener para entrar en esta sociedad y ser aceptado por esta sociedad. A diferencia en Latinoamérica, donde la persona vive en ese núcleo familiar que lo alberga, donde se reúnen los fines de semana, si ya se han casado, vamos a la casa del abuelo, vamos a pasar tiempo juntos, se encuentran los primos, 30, 50, 100 primos en esas familias tan extendidas. Esa sensación de pertenencia les brinda identidad, les brinda seguridad, cosa que acá, acá el núcleo familiar es muy pequeño y papá y mamá, hay que trabajar, claro, esta sociedad nos brinda esa posibilidad de trabajo que no tenemos en nuestros países de la misma manera, por lo menos, y queremos producir y queremos estar para poder triunfar, ¿sí? O para poder hasta darle de comer a nuestros hijos, porque no siempre se trata del gran triunfo, ¿cierto? A veces es simplemente poder tener lo básico para vivir, porque hay que pagar la renta, porque la inflación está terrible, y hay que sobrevivir. Y los niños están más solos, más sedientos de amor, más sedientos de cuidado, más entonces más resentidos porque todo eso básico falta. No digo yo de volver a una sociedad tradicional, simplemente, y tampoco quiero hacer un juicio de valores ni un juicio moral, es simplemente una observación de cómo yo veo a la sociedad que estamos viviendo, de cómo yo veo al mundo, ¿no? Que va cambiando, que se hace cada vez más tecnológico, cada vez más individualista, y lo que vamos dejando atrás es ese amor familiar, esa pertenencia, esa identificación de alguien que dice, yo soy mexicano y se siente mexicano y se siente bien con sus compatriotas mexicanos. Yo soy colombiano y se siente bien con sus compatriotas. Esa identificación está fuerte, ¿no es cierto? O yo soy salvadoreño. En cambio, acá en Estados Unidos sí, muchos se sienten muy americanos, pero hay tanto conflicto entre esta misma sociedad por la supremacía, porque los demócratas y los republicanos, porque las guerras y la participación en guerras, y tantas cosas que están de por medio, que ese deseo de ser americano no es tan ferviente como quizás en nuestros países. Y quizás eso es algo también que los de la supremacía blanca lo sienten, ¿no? Que no están en su mismo tono. Pero no, realmente la discriminación, el racismo, los crímenes de odio siguen cundiendo en este país y hacen que los inmigrantes, como ustedes, como yo, los resentamos. Claro, los resentimos, claro que sí, los resentimos. Pero mucho más los jóvenes que se sienten aislados, que se sienten no pertenecientes, que se sienten discriminados. Nuevamente, no hace falta ser un inmigrante para sentirse de esa forma, porque la mayoría de estos tiradores masivos son blancos, blancos, gente que ha vivido en este país por cientos de años. Bueno, voy a mirar ahora qué es lo que me están escribiendo. Acá tengo a María Morales. Buenas tardes, doctora, buenas tardes. A mi querida Esperanza Correa de Rosa, siempre presente. Hola. Catherine Romero, gracias por hablar de este tema, doctor Nogales. Qué bueno que lo aprecie. Yo creo que es importantísimo. Normis Pérez Ochoa, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Esperanza, acá viene Esperanza el comentario. Doctora, yo creo que gente actúa así por depresión o problemas de sus hogares y el bullying en las escuelas y trabajos, y creo todos necesitamos ayuda,
porque nosotros provocamos esto por falta de información y diálogo correcto. Bueno, sí, sí, claro, claro, Esperanza. Y en realidad podríamos hasta pensar que en realidad el producto de lo que pasa con los tiradores masivos es producto de todos nosotros como sociedad, ¿no? Que todavía no nos hemos enfocado en mejorar los servicios de salud mental. Claro, que no me refiero a usted, a mí, porque claro, yo también quiero más servicios, por poder proveer más servicios. Me refiero en general, que hay tanto conflicto en esta democracia donde todos pueden dar su opinión, pero ese conflicto entre republicanos y demócratas que nos traba y no nos permite crecer como nación. Eso se me hace terrible, porque sí necesitamos mucho más servicios de salud mental, sí necesitamos la cuestión del control de armas, sí necesitamos policías bien entrenados al respecto. Sí necesitamos que las escuelas estén más protegidas, no solamente las escuelas, las universidades también, y ahora parece que los hospitales también, o que todos los centros comunitarios donde haya una congregación de gente. Pero en realidad es interminable, porque también podríamos decir que los mercados tendrían que tener su seguridad en el frente, porque todo lugar donde hay gente, los cines, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los cines? Todo lugar así, donde hay congregación de gente, están expuestos a algo semejante. Horrible. Lorena Rivas Toribio, buenas tardes, saludos. Hola Lorena, gusto oírla muy bien, gracias. Normis dice, es verdad, necesitan más recursos y más atención, porque a veces dicen que no hacen caso, a veces ya no ponen atención. Ya. Muy triste poner atención como mamás y papás. Muchas gracias, doctora, por esta valiosa información. Esperanza, otro comentario de Esperanza, dice también escucharlos más y poner atención a lo que hacen y tomar tiempo de calidad. Con ellos muchas veces, doctora, he dicho lo mismo, que reporten, y me ha dicho que no se quieren meter en problemas y prefieren callar que decir, y eso lo digo por los casos que me han llegado y me da impotencia de ver esa actitud de no hacer nada porque no quieren problemas. Cubren la persona que está mal. Pues sí, es muy cierto, cubrir algo así es permitirlo. Y después ellos mismos quizás paguen las consecuencias, o su gente querida, u otra persona que al fin y al cabo da lo mismo, ¿no? Porque también muchos podrían decir, lo que me ocurrió a mí es culpa de aquel por no haber informado. Normis dice que hay veces que pedimos ayuda, que miramos a un hijo mal, pero cuando ya son mayores de edad y los papás buscan ayuda y no les dan porque el hijo es mayor de edad. Y hay mamás que buscan ayuda para sus hijos y no le dicen que es mayor, ya así que para que cambien, ya que si una mamá busca ayuda, así sea mayor de edad. Sí, en este país, una vez que los hijos son mayores de edad, ya son los hijos los que tienen que buscar los recursos. Uno como padre no puede, ¿no? Pero lo que uno puede hacer es hablar con los hijos y decirle, mira, estuve buscando, estos son los recursos, tu vida es muy importante para mí, lo que tú haces es muy importante para mí, lo que tú sientes es muy importante para mí, yo quiero lo mejor para ti y sufro contigo, y me gustaría que juntos busquemos la solución y acercarse entonces al hijo para ofrecerle los recursos que ella o él, padre o madre, pueda haber encontrado. Así que de todas maneras siempre hay una forma de llegar. A veces lo que se hacen son encuentros familiares de toda la familia donde se reúnen y papá, mamá, el primo más querido, la prima más querida, el tío o el mejor amigo, se reúnen entre todos para decir necesito que busques ayuda, porque tu vida y tu salud mental es importante para mí. Dolores me escribe, mi querida Dolores. Gracias, Dolores. What causes males to act violently in comparison to that of fewer females? Speaking in terms of terrorism. Ok, pregunta Dolores entonces, ¿qué causa que los varones actúen más violentamente en comparación que las pocas mujeres? Hablando acerca de terrorismo, ¿no? Porque claro, estos pueden ser considerados actos de terrorismo, son considerados actos de terrorismo.
incluso hasta la violencia doméstica puede ser considerada un acto de terrorismo. Indudablemente, hormonalmente hay diferencias. El hombre es más agresivo por producto hormonal porque tiene más fuerza física que la mujer, pero yo creo que como sociedad estamos desarrollando hombres más violentos, justamente lo que hablaba antes, desde que ya vemos a Spider-Man y Batman y todas esas figuritas, esos caracteres que simbolizan el poder físico, ¿no? El poder masculino, ¿no? Como que el poder que todo lo puede, la fuerza física. Sabemos que en violencia doméstica el 95% de los perpetradores son hombres, solamente un 5% son mujeres, así que lo vemos en todos los niveles que la violencia del hombre es mucho más alta que la mujer. Entonces, podemos hacer muchos estudios, prometo hacer todo uno completo acerca de este tema, pero básicamente yo creo que es históricamente el hombre tiene más valor por lo que, por su fuerza física, y eso puede llegar a ser interpretado por su violencia. Si pensamos en el hombre más arcaico, más primitivo, el cazador, el que salía al bosque a cazar, ¿no es cierto? Tenía que tener esa fuerza y poder matar y poder defenderse y traer el sustento al hogar, donde estaba la mujer con todos los hijos que podía tener, ¿cierto? Entonces la mujer tiene más ese entendimiento emocional con sus críos, con sus hijos, para poder llevarlos adelante. O sea que si nos ponemos históricamente a pensar de cómo era esa concepción y la podemos traducir al día de hoy, pues sabemos que hay mucho más impacto milenario, ¿no? De cómo el hombre se cría, se educa, se forma con esos conceptos de agresión y de violencia, mientras que la mujer es más humilde, es más emocional, es más de relacionarse con los demás, puede llegar a ser manipuladora para conseguir lo que busca, pero no con la agresión, sino con la manipulación. Este es un tema sumamente interesante que tiene que ver con género y que tenemos que dedicarle mucho más. Pero básicamente yo pienso que la construcción de una sociedad tiene que ver mucho que ver con el producto genérico del hombre y de la mujer. Espero haya respondido tu pregunta. Lorena Rivas dice, gusto siempre de escucharla. Gracias, Jenny Delgado. Hola, doctora Anita. Hola. Gio Choque. Doctora, yo pienso que es importante orientar la conducta de todos los padres frente a sus hijos. Sí, claro, imagínense, ¿no? Los hijos van a la escuela, los hijos tienen amigos, los hijos están expuestos a todos los medios sociales, pero están mucho más expuestos a los padres. Siempre que los padres tomen esa responsabilidad de conversar con los hijos, de poder orientarlos, de poder enseñarles con su propio ejemplo, no solamente con lo que les dicen, de poder juntos encontrar soluciones y desarrollarse, ayudarlos a desarrollarse emocionalmente y socialmente, y no solo esperar que esto lo haga la escuela, porque ese no es el rol de la escuela, es el rol de los padres. Gracias, Gio. Jorge Delgado, muy buenas noches, doctora Nogales, y muy buenas noches a todos. Hola, Jorge. Normis vuelve a escribir y dice, yo conozco unas mamás que tienen hijos mal y piden ayuda y les dicen, ya son mayores, eso también ayudar a los papás, si les piden ayuda para el hijo, aunque sea mayor de edad, para evitar tragedias como esta. Sí, creo que lo mismo que escribió anteriormente, siempre uno como papá, como mamá, puede ayudar de todas maneras a los hijos. Pero cuando los hijos, por ejemplo, tienen un problema a nivel emocional y no quieren ir con una consulta psicológica, los padres pueden ir. Los padres pueden ir a buscar esa ayuda para que los orienten en cómo ayudar a su hijo. Así que no solamente es voy a llevar a mi hijo, lo tengo que llevar, ¿no? Sino a veces como padres también podemos participar de esa forma y recibir esos consejos para ver cómo podemos ayudar a nuestro hijo. Juanis dice, doctora, ¿usted sabe de un terapista para autismo? Sí, hay muchos. Help, llame a Help, H-E-L-P,
Esa es una organización muy profesional que ayuda a niños con autismo. HELP, lo puede hacer Google. Jenny Delgado, buenas noches. Hola Jenny. Esperanza Corona nuevamente está escribiendo, dice, todos los lugares están expuestos, centros de comercio, cines, lugares como las iglesias. Recuerden del doctor que murió salvando a las personas en la iglesia. Este fue en Lake Forest. Lamentable, ¿no es cierto? Esperanza, en cualquier lugar puede ocurrir esto, cualquier lugar. Lorena Rivas Toribio dice, pienso que estar pendientes de nuestros hijos, de lo que ven o hacen con sus celulares, y creo que también influyen mucho los videojuegos violentos. Muchas de las veces quieren imitar lo que hacen en los videojuegos. Así es. Hay muchas ayudas de salud mental en las escuelas. Sí las hay, no las suficientes, pero sí las hay. Así que si lo necesiten, busquen. Y si no se las están dando, exíjanlas. Porque a veces si uno también se queda callado y dice, bueno, no hay, y uno no las pide, pues no la van a ver. A veces uno tiene que llamar e insistir y pedir hasta que le otorguen lo que uno necesita. Así que no se me queden atrás. Normis dice, un mensaje que me dijeron que los papás les deseamos a los hijos, ya me voy, no abras la puerta, o que a nadie, pero les dejan la puerta abierta, que es el celular. Así que es verdad. No entendí muy bien lo que decir, Normis, pero a ver si le capté. Que les cierran la puerta, pero le dejan el celular. El celular es una puerta abierta al mundo. El celular, el internet, el Facebook, es igual como que le dejen la puerta de la casa abierta para que entre cualquiera. Justamente esta semana, yo siempre les cuento algún caso que he vivido. Esta semana hablé con una mujer que su hija fue violada sexualmente. ¿Qué fue lo que le pasó? La madre le dijo a la hija que no hablara con extraños ni tampoco en Facebook, pero ella se comunicó con este hombre que le invitó a encontrarse en el parque, se encontraron, le dijo que subiera al auto, se subió y la violó. La muchacha no dijo nada porque como la madre ya le había dicho, no hagas esto, y ella lo hizo, pues tenía mucho temor a que la madre le dijera, te lo dije, es tu culpa, ¿no es cierto? Y estuvo callada, no se hizo el reporte, lamentablemente este hombre fue y violó a otra muchacha. Eso va también para lo que usted dijo antes, ¿no? De que se quedan callados y no quieren decir nada. Nuevamente, el Facebook, los medios sociales, es una puerta abierta. Y uno tiene que saber dejar a quién va a entrar. Le tenemos que enseñar eso a los hijos si lo queremos cuidar. Muy importante. A ver, ¿dónde me quedé? Lorena dice, hablarles a nuestros hijos de los valores, que tengan empatía, respetar a todos. Muy bien. Juanes dice, gracias. Gio vuelve y dice, brindar una relación de calidad por parte de los padres. La casa es una representación del mundo. Muy buen punto, muy buen punto. Y en este se debe aprender acerca del respeto y del manejo de la frustración para ser resiliente. Muy buen punto. Y cuando nos pasa algo, como padres, también compartirlo con los hijos para que ellos aprendan de las experiencias de la vida. Muy importante. Muy buen punto, Gio. Gracias. Esperanza, ¿tendrá la información para personas que tienen depresión para buscar la terapia de bajos recursos? Nos pueden llamar a Casa de la Familia. Ahí tenemos mucha información. Si nosotros podemos darle ese servicio, encantados. Tenemos un programa de bajo costos. Tenemos otros en los que no tienen que pagar absolutamente nada. Llámenos a Casa de la Familia, ustedes tienen el número ahí, si no lo tienen es el 877-611-2272, y si nosotros no tenemos el servicio, podemos recomendarles dónde lo puedan encontrar. Bueno, esto ha sido todo por hoy, los espero el próximo jueves con mucho más aquí en Casa de la Familia en Facebook, y gracias a todos por participar el día de hoy. Muchas gracias por todos los comentarios que me han hecho para pensar mucho más acerca de este tema y pensar qué podemos hacer como ciudadanos de este gran país, el cual yo me siento muy orgullosa de vivir en este país. ¿Qué es lo que podemos hacer todos para terminar con la violencia? O por lo menos reducirla si no queremos ser omnipotentes de querer terminarla, ¿cierto? Gracias a ustedes, nos vemos prontito.